Bueno, eh, voy a poner a grabar esto antes de que se me pase de vuelta. ¿Ustedes me escuchan bien? Genial, excelente. Entonces, empezamos la clase. Eh, Estamos ya empezando a trabajar con nuestro procesador ARM Cortex M4. Y lo primero que estamos viendo es el tema de las instrucciones del lenguaje ensamblador. Este es lo que se llama el conjunto de instrucciones, ¿eh? Dijimos que lo íbamos a agrupar de esta forma, en estos cuatro apartados, digamos, que no coinciden con lo del manual, como ya también les comentaba, ¿verdad? Porque eh, existen las instrucciones de procesamiento de datos, también de acceso a memoria, y el manual agrupa estas dos en un solo apartado. Nosotros lo vamos a ver por separado por una cuestión simplemente de orden. Entonces habíamos empezado perdón, primeramente estuvimos viendo la memoria que tenemos disponible para trabajar. Y esa memoria está dividida en dos partes, ¿verdad? Una parte que se llama los registros, que es una memoria que está dentro del procesador. Se le llama así simplemente, es finalmente memoria, ¿verdad? Pero se le llama registros porque está dentro del procesador. ¿De acuerdo? Entonces, son 16 registros de 32 bits cada uno, ¿verdad? De los cuales 13, estos primeros 13, están disponibles para nosotros en general, ¿verdad? Los tres últimos tienen funciones especiales, por lo tanto no se pueden usar en general. O sea, en realidad las usamos, pero no como registros, sino como program counter, stack pointer, etc. ¿No? Entonces, de 0 al 12 son los registros disponibles para nuestro programa. Eh, Además, tenemos 4 gigabytes de memoria. ¿De acuerdo? Como dijimos, esa es la capacidad total de memoria del MIPS. Eso, fíjense entre paréntesis, quiere decir que este MIPS, dije ARM en realidad, ¿no? Eso quiere decir que este procesador tiene 32 bits de base de direcciones, ¿no? Porque es capaz de direccionar entonces 2 a la 32 posiciones, que, que son 4 gigabytes. Cada una de estas posiciones de memoria son, discúlpenme un segundo, ¿sí? Eh, Cada una de estas posiciones, dijimos, son un byte, ¿no? Estos registros son todos de 32 bits. Además de esto, estas memorias, tenemos también lo que se llaman las banderas o los registros de condición, le dicen, en la nomenclatura del ARM, que son básicamente estos cuatro que ya estuvimos también conversando la clase anterior, ¿no? El N es negativo. Estas banderas son afectadas como resultado de una operación realizada en la ALU, en la unidad aritmética lógica de este dispositivo. Entonces, si el resultado es negativo, entonces esta bandera va a tener 1, y si no es negativo, entonces va a tener 0. Esta bandera se activa cuando el resultado es 0, y por supuesto si no es 0 no se activa, o sea, está en 0, ¿verdad? Overflow es desborde con signo, y carry es desborde también sin signo. Entonces estas se activan en todo caso. Ya sabemos también que no siempre, en este procesador en particular, nosotros podemos, en casi todas las instrucciones, no en todas, pero en casi todas, nosotros podemos decirle si queremos o no que afecte. ¿Se acuerdan del prefijo, del subfijo en realidad S? Si yo le agrego una S, entonces eso significa que
queremos que esa instrucción modifique estas banderas. Eh, no todas las instrucciones funcionan de esa forma. Vamos a ir viendo algunos ejemplitos más. Pero por lo menos el add ya sabemos que es así. Eh, y empezamos a ver algunas instrucciones ayer. Vimos las instrucciones de add, add con carry y sub. Esas tres ya las estuvimos viendo ayer. ¿Qué son estas? Muy, muy sencillas, ¿verdad? En realidad, en general, cada una de estas instrucciones puede tener hasta tres operandos, ¿de acuerdo? Dos de ellos siempre van a ser fuente y el tercero destino, ¿verdad? Aunque se puede escribir de forma, podríamos decir, compacta, si quieren, eh, eh, así, ¿verdad? Donde R0 es uno de los operandos y también es el destino de la operación. Bueno, y aquí tenemos, entre paréntesis, esto creo que no lo hemos visto en la clase anterior, es subtract with carry. Entonces, esto lo que hace es una resta con el acarreo. ¿De acuerdo? ¿Para qué les parece que podría servir esto? En el procesador que construyeron el semestre pasado, ¿había algo parecido? Un subtract con acarreo. Yo no, profe. Yo al menos tampoco no, profe. ¿Y Profe, alguna idea de que no puede para... ser como en el caso de ayer, que por ejemplo dividías un número grande en dos, pero en este caso, en la parte más grande vos ya le prestaste uno, por ejemplo. Entonces ahí usas la parte del carry. Así mismo es. Exactamente. Para eso se usa esto. Es el carry, en realidad, representa en este caso un préstamo, digamos, del valor más significativo. Y por lo tanto, hay que restarlo de la parte más significativa, ¿verdad? Entonces, tanto add con carry como sub con carry, subtract with carry, ambas instrucciones sirven para extender la cantidad de bits de un operando. Esta ALU opera con números de 32 bits. Ese es el valor más grande, digamos. Bueno, el único en realidad con el que puede operar, ¿no? Pero si yo quiero escribir un programa que opere con números más grandes de 64 bits o más, ¿verdad? Entonces necesito usar estas instrucciones. Recuerden que ayer habíamos visto el ejemplo del add. Hay que, no se olviden de que si van a usar add with carry o sub with carry, tienen que acordarse de que la instrucción anterior tienen que activar ponerle el prefijo s para que la instrucción eh, afecte las banderas. No se olviden de eso, porque el add, el sub, por supuesto, add with carry, este tampoco, ADC, ninguno de esos afecta el acarreo. Yo en estas transparencias les estoy mostrando un resumencito, digamos, de lo que es la instrucción. En realidad, para saber todos los detalles de la instrucción, hay que recurrir al manual de esa. Ese es la fuente de la cual nosotros podemos, o en la cual nosotros podemos conocer qué es lo que hace una determinada instrucción. Entonces, lo que yo les estoy mostrando aquí es, como les digo, un pequeño resumen, pero en realidad del manual no nos tenemos que escapar. Vuelvo a mostrar el manual aquí. Este es el manual en la sección que se refiere a las instrucciones que ven allí arriba, ¿verdad? Es add, ADC, sub y SBC. Estas son las cuatro que ya conocemos, ya estuvimos conversando. Lo primero que muestra el manual es, bueno, aquí
describe, digamos, la instrucción. O sea, ¿qué es la instrucción? ¿Qué significa, mejor dicho, el mnemónico este, ¿verdad? Add es, lógicamente, add, ¿verdad? ADC es add with carry, ¿verdad? Es subtract, y así sucesivamente, ¿verdad? Evidentemente, estos mnemónicos se le dicen a estos, ¿verdad? Son simplemente eh, a ver cómo se dice eso, iniciales, así podríamos decir, ¿verdad? Son algunas letras que tienen que ver con la instrucción, con lo que hace la instrucción, ¿verdad? Entonces, por eso es que esto es un poco críptico, digamos. Este es otro de los problemas que tiene el assembler, ¿verdad? Es oscuro esto, ¿qué es SBC? ¿Verdad? Hay que saber que es subtract with carry, ¿verdad? Entonces, por eso es que esta es otra de las razones por las cuales el assembler no es la herramienta ideal para trabajar en software. Aquí, la segunda parte del manual es lo que se llama la sintaxis, o sea, cómo se escribe una instrucción. ¿De acuerdo? Y aquí pueden ver que dice, hay dos alternativas, o esta que está aquí abajo. Vamos a mirar la primera de arriba. Eh, Todo lo que está entre corchete, fíjense aquí, este por ejemplo está entre corchete, es, una, es una opción que yo puedo o no poner. Entonces, esto es opcional, la S también es opcional. O sea, yo puedo decir add y suma sin afectar las banderas, o puedo decirle add S y entonces sí afecta la bandera. Esta nomenclatura está explicada en el manual. Yo sé que no estamos acostumbrados aquí en este país a leer, pero lamento informarles que es una mala noticia. Eh, es fundamental leer. Si ustedes quieren realmente conocer algo, tienen que leer. No hay otra alternativa. Entonces, este manual está muy bien escrito. La documentación es excelente. En general, esa es una característica también de Texas Instrument. Y entonces, todo está documentado. Y en una parte del manual dice que todo lo que está entre corchetes curvos es opcional. Entonces, fíjense, también es opcional el registro destino, que eso ya lo sabemos, ¿verdad? Porque dijimos que podemos usar esta forma más compacta en donde este registro es tanto un operando como el destino. Entonces, el registro destino es opcional. Si yo no pongo registro destino y pongo solamente este registro, entonces este registro va a ser tanto uno de los operandos como el destino de la operación. Y aquí está el operando 2. Sobre esto vamos a hablar un poquito más adelante, porque el operando 2 en el caso del ARM es muy flexible. De hecho, se le llama así operando flexible. Entonces vamos a analizar y vamos a estudiar qué significa exactamente operando 2. Pero entre las cosas que puede ser operando 2 está un registro. Entonces aquí yo puedo poner un registro también. Eh, la otra forma de operación es esta, o perdón, de sintaxis, quiero decir, es esta que está aquí, que es el código de operación RD, y aquí dice numeral IMM12, dice, ¿verdad? Y si ustedes se fijan, aquí IMM12 dice es cualquier valor en el rango de 0 a 4095. Entonces, ¿alguien puede decirme un ejemplo de esta instrucción en este formato? ¿Cómo sería? Profe, ¿puede repetir qué era? ¿Cualquier valor en el rango de qué?
De 0 a 4095. ¿Pero es secuencial, profe? ¿O cómo es? ¿Perdón? ¿Cómo elige el valor? Disculpa, no entiendo lo que preguntas. Ah, vos elegís el valor ahí, ¿verdad? Sí, ya entiendo, sí, sí, claro. No, no, esto es un valor que yo tengo que poner. Sí. Para un contador puede ser. No, decime una instrucción que use ese formato. ¿Cómo sería? Un ejemplo de ese formato. Coma, ¿verdad? Ujú. Upa. Bueno, voy a poner 1000, ¿verdad? Un número cualquiera. Así sería. ¿Qué hace esa instrucción? ¿Qué les parece? Así mismo. ¿Y para los demás? ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Se entiende? ¿Qué otro? A ver, otro ejemplo, que otra persona me dé otro ejemplo de esta instrucción. Puede ser, profe, sub Ujú. R0, coma 100. ¿Correcto eso? Sí, profe. Ujú. En realidad, hay un pequeño detalle aquí, que tienen que tener cuidado. Pues miren lo que dice aquí. Dice numeral IMM12. Y abajo dice IMM12. Bueno, exactamente. Este simbolito que está aquí tiene que estar. Entonces aquí, en realidad, le falta a este, le falta numeral 1000 y aquí le falta también numeral 100. ¿De acuerdo? Eso es muy importante, digamos, porque el numeral es un símbolo que indica constante. En general, todas las constantes tienen que ir precedidas de un numeral en este assembly. ¿De acuerdo? Profe, y suponiendo que no le pongas, ¿te va a tirar un error o Sí, puede interpretar como algo del programa? no va a dar un error. Ah, Va a dar un error. Estoy casi seguro, digamos, de que va a dar un error. Es un error de sintaxis, digamos. ¿De acuerdo? Y podría ser, por ejemplo, esta instrucción. 5. Así mismo. Ese tipo de cosas son muy típicas, digamos, del assembler. Aquí se puede poner una constante, pero no cualquier constante. Esas constantes están restringidas en cantidad de bits normalmente, porque al final de cuentas esta instrucción tiene que representarse en una instrucción.
que tiene 32 bits o 16 bits, depende de cada instrucción, ¿verdad? Entonces, este valor constante se guarda en la instrucción de alguna manera. Entonces, los bits destinados a esa parte constante tienen que ser tenidos en cuenta. Entonces, en todas partes existen restricciones. ¿Está? Por ejemplo, qué sé yo no puedo poner aquí R20, ¿verdad? Porque R20 no existe, ¿verdad? Tenemos solamente 15 registros, o sea, hasta R14 es lo que hay, ¿verdad? Entonces, esto no puede ser tampoco, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas aparece mucho en el ensamblador, ¿verdad? Esas restricciones, podríamos decir. Entonces, este valor, así como está por lo menos para esta instrucción en particular, no sería posible porque no pueden ser valores negativos. Esa es la razón, ¿verdad? Los valores tienen que ser positivos entre 0 y 4095. Entonces, ese tipo de cosas va a producir errores que ustedes tienen que después fijarse y resolver, ¿verdad? Y corregir. ¿Ok? Entonces, fíjense aquí, ¿verdad? Después el manual explica cada uno de estos elementos, ¿verdad? El opcode dice puede ser o add o ADC o sub, ¿verdad? S dice, fíjense, es un sufijo opcional, ¿verdad? Si S es especificado, las banderas son actualizadas según el resultado de la operación. Sobre condición, esta no lo vamos a ver. ¿Sí? O sea, esta parte, esto se llama ejecución condicional de las instrucciones. Y no vamos a verlo porque no vamos a poder ver todos los detalles de este assembly porque es complicado, digamos, ¿verdad? Entonces, esta parte de la condición no lo vamos a analizar. RD, dice, fíjense, es el Destination Register. If RD is omitted, the Destination Register is RN. ¿Ok? Si el RD es omitido, no se pone, entonces el destino es RN. Bueno, eso que ya sabemos también, ¿no? RN es el registro que almacena el primer operando. Operando 2, fíjense, es un operando flexible. Y aquí se explica lo que es el operando flexible en la página 27. Así que si quieren mirar, ahí está, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito más de esto en clase porque es importante. Y dice IMM12 es lo que ya vimos, ¿verdad? Un valor entre 0 y 4095. Y aquí más abajo, de vuelta otra vez explica cada cosa, ¿verdad? Con más extensión, digamos, ¿verdad? A hace tal cosa, ¿verdad? ADC tal cosa. Eso sí que ya lo hemos estado hablando, ¿verdad? Y así, ¿verdad? ¿Ok? Profe, ¿Sí? ¿viste cuando le agregas la S se actualizan las banderas? Sí. Y si vos haces otra operación, por ejemplo, después, sin la S, las banderas siguen teniendo el mismo valor que Sí. antes. Sí. Sí. Eso, si no está la S, las banderas no se tocan. ¿De acuerdo? Ok, Eso quiere decir que no se modifican, ¿eh? No es que se ponen a cero, porque si se pusieran a cero se modifican, ¿verdad? sí, ¿De acuerdo? No se tocan. O sea, conservan el valor anterior. ¿Dónde está? sí, profe. Genial. Y aquí después habla de las restricciones, ¿eh? Hay algunas restricciones. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el operando 2 no puede ser ni SP ni PC. ¿De acuerdo? O sea, yo no puedo sumar un valor a PC. ¿De acuerdo? O tomar el valor de PC y sumar. No, no se puede hacer eso aquí. Por lo menos no en el operando 2. ¿De acuerdo? Cuidado que está también RN, que es el primer operando. Dice, RN dice can be SP only in add and sub. Y RD can be PC only in este tipo de instrucciones. Desde aquí se citan todas las excepciones o las restricciones, digamos, sí, excepciones serían, para el uso de
estas instrucciones. ¿De acuerdo? Y finalmente, aquí aparecen algunos ejemplos, ¿verdad? Que ya estuvimos viendo nosotros, ¿no? ¿De acuerdo? Estos son todos ejemplos válidos de esa instrucción. ¿Ok? Y aquí pone un ejemplo, entre paréntesis, esto es algo que ya hicimos, ¿verdad? Un ejemplo de cómo se podría sumar 64 bits. Esto ya lo hicimos en la clase anterior. Fíjense que hay que usar ADS, ADS, ¿verdad? Para que esta parte, la menos significativa, afecte el acarreo de tal manera que esta suma podamos hacerla correctamente, ¿verdad? Con el acarreo del... y aquí tenemos una resta de 96 bits. Serían 3 registros, ¿verdad? Sí. 3 por 2, 6, 3 por 3, 9. 96. ¿Sí? De 3 registros, ¿verdad? Aquí se supone que el registro dice contenido en... el primer operando está en R9, R1 y R11. Y el otro está en R6, R2, R8. Este ejemplo almacena el resultado en R6, R9 y R2. Entonces, la primera vez se usa sub, porque no hay ningún acarreo anterior, ¿verdad? Este será el primer acarreo, porque esta es la parte menos significativa del valor que queremos sumar. Pero sí ponemos la S aquí para que esta operación afecte el acarreo. Después aquí ya hacemos la resta con el acarreo y además le ponemos S, porque al resultado de esa resta con acarreo queremos que tenga también un acarreo que finalmente se sumará aquí en los últimos 32 bits del número que se suma. Y esto, por supuesto, lo podemos extender más, ¿verdad? La única limitación sería, en todo caso, la cantidad de registros que tengamos, ¿verdad? Pero ni siquiera eso sería restricción, ¿verdad? Es más complicado, evidentemente, pero sí, ¿verdad? La verdad que, sí, como estos dispositivos utilizan valores tan grandes, el 32 es un valor grande realmente, ¿verdad? A veces es necesario 64 bits, tal vez, ¿verdad? Pero más que eso, no sé, ya seguramente en situaciones muy específicas harían falta operar con valores mayores que 64 bits. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta por aquí? Para mí quedó bastante claro, profe. Se entendió. Bien. Aquí tenemos el ejemplo del valor constante de 12 bits, immediate 12, ¿verdad? Que ya también estuvimos haciendo o mirando, digamos, ¿verdad? Como ya les dije, esos valores no pueden ser cualquier valor, ¿eh? Cuidado aquí, no se olviden del numeral, hay que poner el numeral, ¿de acuerdo? Y vamos a ver ahora las instrucciones de compare, pero antes de eso, eh, vean ustedes, aquí están, abran el manual y busquen aquí la instrucción CMP. Aquí está, es el apartado 3.5 del manual. Y lean este manual. Y vamos a conversar después sobre qué hace esa instrucción. ¿Qué tal les trata el inglés, señores? Y en este punto, profe, ya creo que tendríamos que manejar ya más o menos. La mayoría de los libros y todo lo demás están en inglés.
Excelente. Sí, definitivamente es fundamental el inglés. No, lo que se llama lectura comprensiva. O sea, ustedes tienen que ser capaces de leer y entender lo que leen en el inglés, ¿verdad? Eso es lo que se requiere, sin lugar a dudas. Tienen el manual, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. Genial. Entonces, en 10 minutos volvemos y hablamos un poquito sobre qué hace esta instrucción, ¿sí? Voy a aprovechar, mientras tanto, voy a llamar la lista. Guillermo Apodaca. Presente, profe. Bien. Esteban José Gamarra. Presente, profe. Gracias. Matías Gil. Presente, profe. Gracias. Pablo Idoyaga. Gracias. Sí. Sí. Sí, no hay problema.
¿Qué tal, señores? ¿Podemos ya conversar? Ujú. ¿Y los demás? Un poco, profe. No. Sí, bueno. Bueno, entonces, ¿qué hace esta instrucción? CMP. Y resta, profe, el valor del operando 2, le resta a ARN, pero no guarda el resultado, sino que actualiza las banderas según el resultado. Genial. Excelente. ¿Y un ejemplito? ¿Cómo podría ser un ejemplo de esa instrucción? Y podría ser CMP, R0, R1. Así mismo. Eso sería, ¿no? Entonces, lo que hace esta instrucción es resta R0 menos R1, pero no guarda el resultado, sino que solamente afecta las banderas. Eso es lo que hace. Perfecto. Y saben para qué sirven estas instrucciones, ¿verdad? Ejemplo, puedo escribir así. eh, perdón, ¿qué estoy diciendo? Esto ustedes no saben todavía. Esto puedo hacer también. O sea, aquí, fíjense, operando 2 puede ser hasta ciertos valores. ¿De acuerdo? No cualquiera, como ya vimos, ¿verdad? Pero pueden ser algunos valores el operando 2. Vamos a hablar del operando 2 más adelante. Pero bueno, esta instrucción sirve para implementar estructuras de control en un lenguaje. Supongamos este pequeño pedacito de código en lenguaje C. ¿Cómo lo traduciríamos a assembler? Ah, perdón, me equivoqué aquí. Un momentito, porque todavía no hemos visto las instrucciones de salto, ¿verdad? Disculpen, señores. Sin las instrucciones de salto, en realidad no podemos hacer todavía eso que estamos viendo ahí. Eh, Me equivoqué ahí. Bueno, estas serían algunos ejemplos de instrucciones, ¿no? Fíjense aquí, por ejemplo, yo puedo poner un número, ¿verdad? Recuerden siempre numerar, ¿verdad? 10. Entonces, esto lo que hace una resta, excepto que los valores no se guardan, sino que, el resultado no se guarda, sino que se afectan solamente las banderas. Y aquí tenemos otro ejemplo que ya fue el que puso el compañero también, ¿ok? Estas son las instrucciones de comparación, por eso se llama así, CMP, es compare, ¿verdad? Compara básicamente dos valores usando una operación que es la resta, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si son iguales los valores? Por ejemplo, si R1 tiene 10, ¿qué va a pasar acá? Tu bandera de 0 va a cambiar. ¿Y las demás? No. ¿Qué va a tener la bandera de carry? Miren, señores, una cosa nomás para aclarar, todas las banderas se afectan. Todas. ¿De acuerdo? No es que hay alguna que no se afecte. Si ustedes ejecutan una instrucción de compare, todas las banderas se actualizan en función del resultado. Cuidado con eso, ¿verdad? Porque les digo eso porque normalmente uno tiene una idea de qué es lo que quiere comparar, pero en realidad la instrucción lo que hace es modifica todas las banderas. ¿Está? Entonces,
Para esta instrucción, supongamos como decía que perdón, que R1 tiene 10. Si R1 es igual a 10, ¿cuál va a ser el valor del carry? 0. 0. V, 0. overflow con signo, N, 0. Z. 1. ¿Por qué dicen que V va a ser 0? Nosotros tenemos una cara que vale la pena. Y justamente va a venir la señora trajo el café y ahora va a ir a preparar el agua. Bueno, estoy en clase ahora. Ven con Norma, por favor, en todo caso. Disculpen, señores. ¿En qué era que estábamos? Ah, sí. ¿Por qué dicen que B es 0? ¿Qué hace B? Ujú. Así mismo. No. No. Vuelvo a repetir. Todas las banderas se actualizan en función del resultado. Entonces aquí va a tener 0 o 1. Sí o sí. Bueno, como en realidad no hemos visto todavía esta bandera, ¿verdad? Así es que ustedes no tienen por qué adivinar, digamos, ¿verdad? Entonces, esta bandera va a ser efectivamente 0, pero vamos a ver después por qué. Esta bandera, ¿por qué es 1? Eso sí que ya me pueden contestar. ¿Y esta bandera por qué es 0? Nicolás, ¿por qué esta bandera sería 1? Y tu bandera de 0 se pone 1 porque cuando restamos, o sea, efectivamente da 0. El resultado de la resta es 0. Sí. ¿No? Podemos hacer esa resta, ¿verdad? Aquí. Ustedes tienen que, yo les recomendaría, ¿verdad? Que ustedes hagan las cosas, pongan a prueba lo que dicen, porque si no, se puede malinterpretar, digamos, las cosas, ¿verdad? Entonces, ustedes tienen que hacer, ¿verdad? Ustedes tienen todos los elementos para hacer. Vamos a ver después el Kale, les voy a mostrar cómo usar, y ahí sí que ya pueden incluso ejecutar para comparar después lo que ustedes hacen manualmente con lo que el Kale hace, que es lo correcto, sin duda alguna, ¿verdad? Entonces, si yo resto 1, 0, 1, 0, ese es el valor de 10 en binario, de 1, 0, 1, 0. Esto tiene 32 bits. Voy a ahorrarme escribir todo el resto de los ceros que están acá por delante, ¿sí? Si yo hago una resta de esto me da 0, 0, 0 y 0. Todos los 0 menos ceros también, por supuesto, es 0. Evidentemente aquí no hay ningún acarreo, ¿verdad? Por lo tanto, este valor es 0, o se acarrea 0, digamos, ¿verdad? Nosotros decimos en realidad que el carry es 1, pero en realidad o se acarrea 0 o se acarrea 1. En este caso el acarreo es 0, por eso aquí hay un 0.
Y como bien dijo Nicolás, esto que está aquí es 1 porque este numerito que resultó de la resta es 0. Esa es la razón por la cual aquí tenemos un 1. Y vamos a ver después estas otras dos banderas. Vamos a hablar un poquito de los números con signo, que veo que tienen algunos problemitas. Entonces vamos a ver los números con signo en complemento a 2 y ahí vamos a explicar también qué significan cada una de estas banderas, la de overflow y la de negativo, ¿verdad? Cuidado, miren señores, este acarreo, sí, es en realidad también préstamo, porque fíjense aquí, nosotros estamos haciendo una resta, no una suma. Yo me imagino que ustedes conocen mejor el acarreo como resultado de una suma, ¿verdad? ¿Alguna vez analizaron qué pasa con el acarreo en una resta? Cuando se hace una resta en complemento a 2, o sea, en tu ejemplo, por ejemplo, profe, que usamos 10, si hacemos esa resta en complemento a 2, hay un acarreo, o sea, el resultado queda 0, pero hay un acarreo de 1 en el último bit. Pero cuando vos decís hacemos la resta en complemento a 2, ¿a qué te referís? Y no es, por si acaso, así como hace la máquina, luego la resta de por sí, porque la máquina no entiende resta, sino que suma nomás puede hacer la máquina, y eso hace con complemento a 2 para hacer la resta. ¿Y cómo sería esta resta entonces? Y tendría que ser 1, 0, 1. Un momentito. 1, 0, 1. Más, perdón, 1, 0, 1, 0. Vamos a hacer los mismos números. ¿Perdón? 10, falta un 0 ahí. Acá. Sí. Ajá. Más 0, 1, 1, 0. Que sería el complemento a 2 de 10, ¿verdad? Eh, Negativo. Hay una cuestión de forma nomás, ¿verdad? Para aclarar, ¿verdad? No le llamen complemento a 2, es el cambio de signo. Porque el complemento a 2 es la técnica, ¿eh? La forma por la cual se manejan los números negativos. Pero esto que está aquí, vamos a llamarle mejor el cambio de signo. Esto es menos 10. ¿Estamos de acuerdo? Porque aquí era 10, ¿verdad? Entonces esto sería menos 10. ¿Sí? Sí. ¿Y qué pasa con el resto del dígito? Porque acuérdate que este procesador tiene 32 bits. ¿Qué pasa con el resto de los bits? Y se tienen que invertir también. Entonces, esto sería todo 0, ¿verdad? ¿Y aquí? Todo 1. Y así sucesivamente, ¿verdad? ¿Ok? Y al hacer esta suma, ¿cuál es el resultado? Y todo 0 y el bit número 33, 1. Es todo 0 y hay un acarreo aquí. Así mismo. Y entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Hay un acarreo o no? Profe, pero ese acarreo no es con los números sin signo. Sí, o sea, no sería un overflow en todo caso. Ujú. ¿Y cómo sabe el hardware si esto es un número con signo o sin signo? Porque el hardware tiene el sumador, ¿verdad? Ustedes conocen Sí. cómo es el hardware del sumador. ¿Cómo sabe el hardware que yo estoy sumando un número con signo o sin signo?
realidad el hardware no sabe, ¿eh? ¿De acuerdo? Y no, de hecho no le interesa, porque el resultado es igual correcto. El problema es nuestro. Bueno, vamos a hablar de eso un poquito más adelante, ¿eh? Porque como digo, vamos a hacer un repaso de lo que es el complemento a dos, ¿sí? Y vamos ahí creo yo, espero por lo menos poder ayudar a aclarar un poquito de estos temas. ¿Está? Si la operación fuese distinta, si hubiese un add para números con signo y un add para números sin signo, entonces deberían haber dos instrucciones diferentes de add, evidentemente, ¿verdad? Porque si no, ¿cómo el hardware va a saber que yo estoy sumando un número con signo o un número sin signo? Por eso les digo, en realidad al hardware le da exactamente igual, porque el resultado es correcto igual. Entonces, el problema de los números con signo es nuestro. O sea, si yo tengo que interpretar el resultado para entender si efectivamente el resultado que yo obtengo, qué significa para mí en este caso, ¿no? Bueno, vamos a hablar de eso, como digo, un poquito más adelante. Veamos otra instrucción más. Bueno, creo que lo del compare está claro, ¿no? Vamos a tener que revisar de vuelta el tema de las banderas, porque aquí evidentemente cuando comprendamos mejor cómo funciona el tema del complemento a dos, también vamos a entender mejor cómo funciona todo este tema de las banderas, en particular, por supuesto, overflow y negativo, esas dos banderas, pero también el acarreo, el carry. Entonces, vamos a analizarlas, digamos, porque aquí tenemos el problema de que existen operaciones de resta. Ese es en síntesis el problema, ¿verdad? Ustedes normalmente, seguramente, trabajaban con operaciones solamente de suma. Entonces, las restas también introducen aquí un elemento más que tiene que ver con el complemento a dos. Porque el hardware, y eso también es importante, el hardware hace una sola cosa. O sea, el sumador es uno solo y ese sumador funciona como sumador restador gracias a complemento a dos. Entonces allí va a quedar, yo creo que un poco más claro todo esto. ¿Ok? Veamos entonces, mientras tanto, otra instrucción. Esta es la instrucción de move. Creo que ustedes me dijeron que tenían una instrucción similar a esta, ¿no? En el procesador que ustedes hicieron, ¿verdad? Lo que hace move es copia el contenido. Aquí copia un valor al registro 1, fíjense. Esto equivale a hacer R1 igual a 10, ¿no? No se olviden del numeral. Y aquí, por ejemplo, lo que se hace es se copia el contenido de R1 a R0. Esa es la instrucción de move. Si miramos el manual, encontraremos la instrucción de move aquí. De vuelta, en realidad, este es el operando 2. Vamos a mirar enseguida lo del operando 2. Creo que ya es conveniente que lo veamos. Y creo que está aquí, exactamente. De acuerdo, se entiende lo del move, ¿no? Creo que esta es la instrucción más sencilla que hemos visto hasta ahora. Veamos el operando 2. En general, muchas instrucciones de este procesador utilizan el operando 2. Fíjense, de las que ya estuvimos mirando, move, fíjense aquí dice operando 2. Del add, aquí también dice operando 2. ¿Cuál era otra instrucción que estuvimos viendo ya? CMP, ¿verdad? Compare. También habla de operando 2. Entonces vamos a ver qué dice. Esto es el manual, la parte del manual que habla del operando 2. Aquí, a partir de aquí. Yo lo que tengo en mis transparencias es, como ya les decía, un resumen. En general, el operando 2 puede ser una constante. Fíjense, puede ser una constante
o un registro con un corrimiento opcional. ¿De acuerdo? Entonces, una de dos cosas básicamente. Una constante o un registro, que además tiene la opción de un corrimiento. Eso es el operando 2 en síntesis, ¿verdad? Pero vamos a ver algunos elementos más porque las constantes no son tan simples que digamos, ¿verdad? Pues ya sabemos que evidentemente cualquier valor no puede ser. Pero, como su nombre indica, operando flexible, en realidad los posibles valores son muchos y dependen, bueno, son muchos y digamos que tienen unas formas un poco raras, digamos. Yo la verdad que nunca he visto una cosa como esta en ningún otro procesador, solamente en el ARM. Fíjense, si es una constante, ¿bueno? Dice, puede ser una de estas cosas que están acá, una de estas 5 posibilidades. La primera, cualquier valor que se obtiene a partir de un corrimiento a la izquierda de un valor de 8 bits, cualquier número de bits en una palabra de 32 bits. A ver si entendemos este japonés, ¿no? ¿Cómo sería un ejemplo de esto? ¿Qué entienden ustedes por eso que dice allí? La verdad que aclarar más que esa traducción es mía. Entonces tal vez no esté demasiado bien traducido del inglés. Pero bueno, podemos conversar, ¿no? Un ejemplo de esta constante. Profe, por ahí cita dos cosas o es todo junto eso. Porque Eh, dice 8 bits y después dice 32 bits. sí, no, pero fíjate lo que dice, ¿verdad? Es cualquier valor que se pueda obtener de un corrimiento a la izquierda de un valor de 8 bits, cualquier número de bits en una palabra de 32 bits. ¿Ejemplo? Uno sencillito. ¿Cómo sería? Ese valor puede ser. Hola, Guillermo, no sé si estás hablando, pero yo no escucho nada. No, profe, estoy pensando más todavía. ¿Puede ser o no puede ser? 8. A secas. De 8 bits, dice profe, ¿verdad? Sí. ¿Qué es lo que entienden ustedes por lo que leen aquí? O sea, yo entiendo una palabra de 32 bits y se realiza un corrimiento hacia la izquierda de 8 No, bits. no, no, no. Ahí ya hay un problema, ¿verdad? Dice,
¿eh? Se obtiene a partir de un valor de 8 bits. Sí. O sea, el valor es de 8 bits. Corrido a la izquierda, ¿eh? Cualquier número de bits siempre que quepa en 32. Profe, y si vos tenés 4, por ejemplo, y le haces un corrimiento a la izquierda, vas a tener 8. Sí. Pero también puedo tener 8 sin ningún corrimiento a la izquierda, ¿verdad? Sí. O sea que 8 sí se puede entonces. Les muestro en inglés, a ver si eso a lo mejor queda mejor así. ¿Verdad? Esta es la expresión. Any constant that can be produced by shifting an 8-bit value left by any number of bits within a 32-bit word. ¿Ok? Entonces 8 puede ser, ¿verdad? Sería un valor de 8 bits, 8 cabe en 8 bits, Sí. sin ningún corrimiento a la izquierda. Sí. ¿Ok? Y voy a escribir en hexadecimal aquí, ¿verdad? Por ejemplo, el valor, este valor puede ser ¿ese valor es de 8 bits o no? Hola. Matías, ¿ese valor es de 8 bits o no? Me parece que sí. Ya. ¿Por qué decís que es de 8 bits? ¿Que es de 8 bits? A ver. No me acuerdo ahora el número máximo que se podía representar con 8 bits. Pero no importa eso, ¿verdad? En hexadecimal está, profe, ¿verdad? Sí, en hexadecimal. No entiendo, Matías, cuál es el problema, sinceramente. Sí es, o sea, ¿por, No, por qué? O sea, no, no es de 8 bits. no es. No, claro que no es, ¿verdad? Pero es obvio que no es, ¿verdad? Por eso es lo que me preocupa, ¿verdad? Porque es clarísimo que no es de 8 bits. ¿Qué es hexadecimal? ¿Un número hexadecimal? Número en base de 16. Y cada dígito, entonces, al tener una base que es potencia de 2, en los números hexadecimales eh, tienen una cantidad de bits asociadas a cada dígito. A ver, supongo que esto tienen que saber ustedes, ¿verdad? ¿Cómo transformo esto a binario? Están olvidándose de las cosas nomás. ¿Cómo pongo esto en binario?
No era, profe, 16 a la 2. 16 por 2. ¿Perdón? No me acuerdo tanto, pero me parece que tenías que multiplicar sucesivamente incrementando la potencia. Mm, ya. Pero, sí, sí. Primero no es 16 por 2. Bueno, es 16 al Al cuadrado. cuadrado. ¿De acuerdo? Pero, ¿y eso en qué valor obtengo? Si pongo aquí, esto es, tenés razón, es 16 al cuadrado, ¿no? Sí. Pero ¿esto en qué valor obtengo? Eso no es Decimal. decimal, sí. Sí. Yo dije, quiero el valor en binario. ¿Cómo pongo en binario esto? Es directo, no hay Sí, ninguna operación aritmética que hacer. usas 4 bits por cada dígito. 4 bits por cada dígito. Bueno, ¿y cómo sería entonces en binario esto? Y sería 0001 y luego todo 0. ¿Cuántos bits tiene entonces este número? Y 12 bits no serían, profe. Ujú. Ustedes dijeron que 8, ¿verdad? Ah, claro. Ya supera 8. Eso no tiene 8 bits, tiene 12. 2. 3 por 4, 12. Entonces, vuelvo a repetir la pregunta original, ¿verdad? ¿Esto es un valor válido de operando flexible o no? No, profe. ¿No? Sí es. ¿Por qué no? Profe, se entiende que es porque está entre los 32 bits, pero ¿a qué se refiere No. con ese? No, no es por eso. Pero bueno. Ajá. O sea, ¿a qué se refiere con esa parte de 8 bits? Que hacerle el shift. ¿Y qué es un chip? ¿Por qué Desplazamiento, yo? pero no entiendo por qué 8 bits. Y porque él dice que es así, ¿verdad? O sea, aquí no hay explicaciones para eso, ¿verdad? Esto pues es hardware, ¿verdad? 8 bits tiene que ser. A ver, a ver si me explico mejor, ¿verdad? Lo que el fabricante dice es, nosotros tenemos que entender qué significa eso. Si vos me decís, ¿por qué 8 bits? No sé por qué, ¿verdad? Bueno, pero el fabricante dice eso, así es que es así, ¿verdad? Alguna razón ha de haber. Me imagino que no es esa la pregunta que querés hacer, ¿verdad? Pero, Más o menos. ¿y Sí, cuál es el o sea, problema? me cuesta no entender el enunciado. Y eso es lo que yo también me doy cuenta, ¿verdad? Pero no me queda muy claro. Por eso es que es importante poner ejemplos, ¿verdad? Para poder entender. Porque si no, pues estamos hablando de tonterías, digamos, ¿verdad? Entonces, repito de vuelta la pregunta. ¿Este valor se puede obtener en base a eso que dice ahí o no? ¿Y los demás? ¿Qué dicen? Matías, ¿qué es lo que no te queda claro? El enunciado en No, ya general, sé. no. Esa O sea, parte ya, pero eso está súper claro, ¿verdad? sí. Pero no sé qué te puedo decir, ¿verdad? Leímos en español, No, y mala traducción, trato nomás de leer y de entender, pero ¿qué parte es lo que no entendés? ¿Qué es lo que no entendés? Pues no puede ser que no entiendas nada de lo que dice ahí, ¿verdad? En todo caso, tenés alguna dificultad con alguna parte, pero tenés que identificar cuál es el problema, ¿verdad? Si no, está difícil el asunto. es que vos agarrás un número aleatorio, ¿verdad? Vos decís, ¿este me sirve o no decís, verdad? No, No, yo no espera, profe. digo. A ver, no, 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 no. Evidentemente, un operador es un valor que vos querés poner allí. Sí.
Entonces no es un número aleatorio, es un valor que vos querés poner. Pero tenés que saber qué valor poner. ¿De acuerdo? Porque solamente algunos valores se pueden poner. Ese pues es el tema, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo quiero inicializar, quiero poner 100 allí, hexadecimal. Ese fue el problema, ¿verdad? Así es la cosa. Yo quiero poner 100. Sí. Quiero sumarle 100 hexadecimal a un registro. ¿Por qué no voy a querer hacer eso? ¿Cuál es el problema? Pregunta, ¿se puede? Y eso es lo que responde esa sentencia que está ahí. Y profe, vos te preguntás, ¿se puede? Y después, ¿qué haces? ¿Qué miras? En tu Y lo que número. dice allí, el valor 100 en hexadecimal, ¿se puede obtener así como dice ahí o no? Por eso el problema es, ¿qué es lo que dice allí? ¿Qué es un valor de 8 bits? No sé, voy a ir por ahí, ¿verdad? Porque la verdad que no me... A ver, ¿qué es un valor de 8 bits? ¿Y, Matías, qué es un valor de 8 bits? Y un número representado con 8 bits. Ya. Ok, perfecto. Este es un número de 8 bits. No. No. Genial. Bueno, por ese lado no puede ser. Sí. Pero dice además, ¿verdad? ¿Qué dice después? Que puedes hacer un desplazamiento de cualquier cantidad de veces dentro de una palabra 32 bits. ¿Un desplazamiento hacia dónde? A la izquierda. Hacia la izquierda. Ok, perfecto. ¿Y qué sería qué es un desplazamiento a la izquierda? ¿Qué es un desplazamiento a la izquierda? Y es, profe, un corrimiento de bits hacia la izquierda. Los bits se van corriendo. Ya. Sí, son palabras, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si yo corro este valor una posición a la izquierda, ¿cuál es el resultado? 2. No, en binario hablemos, ¿sí? 1, 0. ¿Cómo? 0, 0, 1, 0. ¿Ok? Profe, y no ¿Qué es un puedo mirar de corrimiento? esta forma. Este Sí. número que vos tenés ahí representado ahora, el 100, en hexadecimal. Es así como hicimos recién, que al principio tenías 1 hora, 0001, y le hiciste 8 desplazamientos. Eso responde el enunciado. Sí. Por eso te digo que sí es representable, ¿no? ¿Verdad? Sí. Porque Sí. sería 1 corrido hacia la izquierda 8 veces. Sí. Y eso es lo que dice ahí, ¿verdad? Cualquier valor de 8 bits que, a ver, una constante que se produce corriendo un valor de 8 bits a la izquierda, el número de bits que quieras, siempre que no sea más de 32. Que el resultado no sea más de 32. O sea, yo este valor 1 puedo correr hasta 31 veces nomás. Pues correr 32 veces no tendría sentido, ¿verdad? Se va a caer, ¿verdad? Va a salir fuera del número de 32. ¿Ok?
Sí. ¿De acuerdo? Profe, y esa parte que dice que un valor de 8 bits, o sea, el mayor número que podés correr es el máximo valor representable en 8 bits. Ujú. Así es. O sea, en otras palabras, el valor que vos tenés, los bits que pueden ser distintos de cero, digamos, serían solo 8, Ah, ¿verdad? sí, Ahora, esos 8, vos lo podés ir moviendo, digamos, ¿verdad? En 32 bits. Esa es la regla. Si vos, si vos querés poner un número, entonces tenés que entender que esa es la regla para la cual el número se genera, ¿verdad? ¿De sí, acuerdo? Entonces, de vuelta, lo que decíamos siempre, no puede ser cualquier número, lastimosamente. Por ejemplo, este número, hexadecimal de vuelta, puede ser, sí. ¿sí? Ahí tenés 3 unos. 1, 2. Dos unos. Pero eso no significa nada, ¿eh? ¿Cómo se obtendría este valor? Y vas a tener otra vez 12 bits. Sí, pero ¿cómo se obtiene este valor según la regla que veíamos antes? 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Ujú. ¿Esto es representable o no? Ujú. ¿Por qué? ¿Perdón? Ah, ya, ya. ¿Sí? Así mismo. Exactamente. O sea que este valor también es representable. Y este, vamos a poner ya uno que no es representable. Por ejemplo, este, ¿verdad? O por lo menos creo yo que no es representable. ¿Ese valor es representable? Esto sería 001000000010. Y ese requisito que dice que tiene que ser un número, un valor de 8 bits, no se cumple ahí, antes de desplazar. Ujú. Porque acá hay un uno y acá hay otro uno. Pero aquí hay 2, 4, 6, 8, 9 bits. ¿De acuerdo? Entonces, este número no es representable. Por lo menos no con esta regla, porque hay otras más, ¿eh? Cuidado. Eh, con esta en particular nomás, ¿eh? Habrá que revisar las siguientes. ¿Estamos? Todo 1, 32 bits en uno, ¿se puede representar con esa regla? No. No. Así mismo. Genial. ¿De acuerdo? Entonces, un valor de 8 bits eh, que yo puedo mover todo lo que quiera hacia la izquierda siempre que sean en el límite de 32 bits. Por eso dice within, ¿verdad? Dentro de, tal vez sería la traducción, ¿verdad? De 32 bits. ¿Ok? Esa es una de las reglas. Pues hay otras, ¿verdad? Estas son todas, ¿verdad? Dice, cualquier constante, veamos esta segunda regla, cualquier constante de la forma hexadecimal, 00xi, 00xi.
Un ejemplo de un número con esas características, ¿cómo sería? Cero, cero, dos, uno, cero, cero, dos, uno. Ujú. O por ejemplo, ¿ok? O sea, aquí este tiene que ser igual a este. En otras palabras, ¿verdad? Y esto también, pero tiene que ser cero, sí o sí. ¿Ok? Con esta forma, ¿se puede representar todo uno? Sí. No, porque esto es cero y esto es cero. Ah, ¿cuál fue la pregunta, profe? Si con esta forma se pueden representar todos unos, 32 bits en uno. No, Luis, perdón, señores. ¿Sí? No, ¿verdad? no. Genial. Esta es la siguiente forma. Es muy parecida, solo que los valores están movidos, ¿verdad? Sí. Y esta es la última forma. Un ejemplo de esta última, ¿cómo sería? Ahí sí, por fin podemos poner todo uno. ¿De acuerdo? Entonces, estas son las constantes del operando flexible. ¿De acuerdo? Como pueden ver, no puede ser cualquier constante. Tiene que ser en una de estas formas que estamos viendo aquí. ¿Ya? 8 bits que se pueden mover hacia la izquierda, cualquier número de bits, siempre que estemos en 32 bits. La forma en la que se repiten dos dígitos hexadecimales, como pueden ver en el segundo. Lo mismo el tercero, solo que movido un poco más hacia la izquierda. Y finalmente el último en el que se repiten todos los números, los dos dígitos hexadecimales todas las veces a lo largo del número. Podríamos decirlo así, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces esto es una característica, podríamos decir, del ARM. ¿Está? Seguimos la próxima clase con los registros. Bueno, eso es más fácil, ¿verdad? Pero sí, vamos a hablar un poquito de los registros. ¿Estamos? Dale, profe. Dale, señores. Nos vemos no sé cuándo. El viernes, profe. Viernes. Genial. Excelente. Dale. Nos vemos. Dale, Señores. profe, nos vemos. Dale, profe. Chao. Hasta luego.